Energía TV. Bien, tenemos Energía TV, hoy martes, con Rafael Grullón. Buenos días, Julito, y buenos días a los... ¿Cómo andan las cosas? Televidente de Energía TV. No, que se acerca el 27 de febrero y el gobierno está rindiendo cuentas. Y nos viene a la mente, ¿usted sabe quién fue Albino Luciani? Sí. Juan Pablo I, que le llamaron el Papa de la Sonrisa. ¿Y el de los 30 días? De los 40 y algo. Sí. 40 y algo. Entonces... ¿Y a qué viene eso? Le voy a decir la historia ahora. Entonces él era de Venecia, él era el príncipe de Venecia. Y él fue a un seminario, y se pasó el día en un seminario y estaba discutiendo con un abogado. Pero la discusión no terminó. Entonces el abogado le dice, ¿y dónde usted vive para yo seguir conversando con usted? Entonces le dio la dirección. Y dice, pero ahí es que vive el príncipe de Venecia. Dice, yo soy el príncipe de Venecia. Entonces, él le decía a... ¿Y él era el príncipe de Venecia? Claro, era la autoridad máxima de la iglesia en Venecia. Ah, ya. Antes de ser papa. Ah, porque era el cardenal en Venecia. Exacto. Entonces él bajaba al jardín y le decía al jardinero, yo también corté la grama como usted y tenías callo en las manos, pero ahora tengo callo en el cerebro de tanto pensar después que soy papa. Entonces era un papa humilde, y con el gobierno de Danilo Medina nos hemos dado cuenta de que la gente no está esperando eso, de que le resuelvan la pobreza de un hachazo, sino que la gente lo que quiere son gobernantes que tengan buenas intenciones y que sean humildes. Entonces por eso yo creo que al llegar el 27 de febrero, yo creo Danilo que conserva ese alto porcentaje. Danilo demostró algo que yo nunca creí, pero me demostró que es posible, que con la intención basta. Exacto. Es decir, los políticos que no se preocupen tanto escondiéndose a la gente, que ellos no van a ir a que le resuelvan todos los problemas. No, pues la gente lo entiende y no lo relaciona con la crisis. No. Yo creo que hay un factor suerte en el ejercicio del poder, ¿verdad? Sí. Ha sido Mira, una gran por ejemplo, sorpresa. aquí hubo un candidato que cogió 500,000 ahorrantes de banco y le devolvió su depósito y la gente no lo tomó en cuenta cuando votaron. Votaron por el otro. Sí. No lo tomaron en cuenta. Y le devolvió sus ahorros a todas 500,000 personas. Es un tema en debate todavía. Un tema en debate. No, hay que usarlo todos los días. Sí. Bien. Tenemos cosas, ¿verdad? Sí. Vámonos con Energía TV. Bien. Tenemos un corte ahora. Bien, señores, tenemos el placer de contar con la presencia de Héctor Reynoso, que fue superintendente de electricidad, y del licenciado Héctor Giuliani, que fue asesor del Banco Central y asesor de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Le damos la bienvenida. Ya Héctor Giuliani estuvo la semana pasada, pero se quedaron algunos temas. Y él no se pone guapo, eso es importante. No. Héctor aclara todo. Creó una necesidad de un programa que hicimos en horas extras. Sí. Y tuvimos ahí... Yo creía que la idea había quedado inconclusa, pero lo que quedaron inconclusos fueron temas. Sí. Después que yo vi el programa, al paso, el sábado, la repetición del programa. ¿Y cuáles temas te gustaría completar? No, porque son temas diversos. Está el problema de la cobranza, de la sede, está el problema de la distribución, de la inversión que hay que hacer en las redes eléctricas. Por ejemplo, el problema del prepago, sobre eso hay que hablar mucho, que es una oportunidad que le ha surgido al sector eléctrico. No sé hasta dónde nos llega la conciencia de eso,
pero las compañías de telecomunicaciones han creado en el país la cultura del prepago. Con el postpago hemos podido, en el sector eléctrico, hacer muy poca cosa. Héctor, cuando uno oye sobre la ley de partidos, que no tiene que ver con este programa, y uno dice, bueno, pero todo el mundo dice que es necesario aprobarla, pero parece que nadie es el encargado de aprobarla, y no ocurre nada. Lo mismo con el prepago. Todos los sectores del energético hablan del prepago. ¿Estamos lejos del prepago? Bueno, en realidad no creo. Precisamente cuando yo estaba en la CDE, que Celso Marrancini era el vicepresidente ejecutivo, se inició el programa prepago aquí en la Winston Churchill, en el Manguito, que fue muy exitoso. Ahora bien, para que el prepago sea efectivo, tú también tienes que hacer inversiones en redes para evitar el robo, porque el prepago no te resuelve el robo. Lo que te resuelve el robo son las redes blindadas. Pero no puede haber prepago sin blindar las redes. Sí, tú lo puedes tener, prepago, pero la gente se va a seguir robando la energía. Y esa es la realidad. ¿Qué es blindar las redes? Blindar es dificultar que la gente se robe la energía. Por ejemplo, subir el tamaño de los postes. Eso se está haciendo en todo. Poner líneas de media tensión y la de baja tensión en la esquina, de manera que las personas no puedan gaviarse arriba del poste y engancharse. Y eso es básicamente también tener programas de detección de fraude, todo ese tipo de cosas. Esa modalidad que no es demasiado reciente, podía tener 10 años, en algunos barrios, que uno ve que en un solo cable, en una sola envoltura, están los 3 cables, es decir, los 2 que son positivos y el neutro, en un solo que va al contador. ¿Eso es algo de blindaje? Eso es parte del blindaje, pero eso también lo estaban violando. Y se buscó otra solución, que era un solo cable, tengo entendido, que dificultaba aún más el poder violar las redes. Entonces eso no va a evitar el fraude, el prepago. El prepago no necesariamente. Lo que es importante es que se blinden las redes, que se hagan inversiones en redes. Por ejemplo, te voy a poner el caso de EDESTE, que es algo que quería tratar en el programa anterior. EDESTE es una compañía que si se hacen inversiones en redes de alrededor de 150 millones de dólares y tú la llevas a un 85% de eficiencia, es decir, que de cada kilovatio que tú le suplas al consumidor, tú puedas cobrar 85 centavos, EDESTE podría cubrir sus gastos de energía y sus gastos operacionales. Cada vez que tenemos un invitado, nos habla del Este como si fuera una distribuidora diferente. ¿Qué marca la diferencia entre Del Este y las otras dos? La matriz energética que compra en gas natural, compra la mayor parte pero de su solamente energía, que compra más barato. compra más barato. Pero solamente. Solamente. No es administración lo diferente. No. No es que le dejaron un sistema más eficiente los dueños anteriores. No, es una cuestión de precio. Es una cuestión de precio. En realidad, si tú ves las estadísticas financieras de la sede durante el periodo enero-octubre, ya está noviembre creo, comparado con enero-octubre del año pasado, tú vas a observar que todas las sedes mejoraron financieramente. ¿Pero por qué mejoraron financieramente? Porque hubo una caída en los precios del petróleo. Por ejemplo, solamente por precio, si tú divides el efecto precio, tú vas a encontrar que la sede se ahorraron 76 millones de dólares solamente por caída de precio.
Ahora, ¿cuál fue la más perjudicada? Fíjate, porque ese es los problemas con la matriz energética. La única compañía que no se ha beneficiado de reducciones de precios en este periodo ha sido EDESTE, pero sus precios promedios son tan bajos que todavía pudiera cubrir sus costos operacionales y sus gastos de energía si operara eficientemente. Sí, pero Diane, se ha venido argumentando lo de para querer decir que hay un problema de gerencia. Pero ¿qué sucede? Que antes las compañías, las EDE, antes del decreto que emitió Leonel Fernández, que le da la dirección, la rectoría a la CDE, le devuelve la rectoría, cada EDE tenía un encargado de compra de energía, todavía lo tiene, para llevar los números, y las EDE compraban energía de forma particular ella. Con la gestión de Marrancini, el sector eléctrico pasó a comprar la energía toda de la CDE. Entonces existe la caja común. Así como se compra la energía en conjunto, existe la caja común. Todo el dinero de compra y venta de energía va ahí. Entonces, el déficit, como hay un déficit, todo el dinero que entra va directamente, se devuelve a la compra de energía. Es decir, que a todavía no le ha tocado la oportunidad que el dinero que se está ganando lo pueda reinvertir en redes. Es decir, que el sistema tiene que desarrollarse en conjunto para que la ganancia de cada EDE pueda ser reinvertida en su zona. Es que ellos... Es decir, que todavía no ha tenido ese beneficio. No, pero es que a los niveles de eficiencia actual no podría reinvertir porque simplemente es una compañía que está perdiendo dinero. Y en realidad lo que hizo Marrancini en el caso de fue que renegoció el contrato de AES. Y eso fue lo que benefició a la empresa con menores precios. En realidad, yo muchas veces me pregunto por qué el gobierno dominicano nacionalizó a EDESTE, porque en realidad EDESTE pudo ser una compañía rentable bajo la inversión privada. ¿Qué ocurrió? Que los propietarios de EDESTE en ese momento no invertían en redes porque no le iba a reeditar los beneficios requeridos por su inversión. Ahora, si tú ¿Y no era porque tenían problemas en Estados Unidos, la matriz? Bueno, no creo, porque ellos todavía están aquí en el campo de generación. Si es AES, pero bueno, en este caso era TCW, ¿no? Pero eso fue después ya que... Fue después. Sí. Pero la realidad es que las diferentes compañías de electricidad, EDENORTE, EDESUR y EDESTE, tienen diferentes matrices. Y eso se sabía desde el primer momento de la privatización. Y diferentes mercados en términos de la geográfico. Exactamente. Por ejemplo, en el caso de EDENORTE, cuando nosotros contratamos a Cooper y Lybrand de Inglaterra durante el gobierno del doctor Balaguer, nosotros sabíamos que en la licitación EDENORTE no iba a ser una empresa que no se iba a poder vender aparte porque no iba a ser rentable bajo las condiciones que estaba en ese momento. Y en realidad la licitaron aparte, la comisión de privatización, y cuando se privatizó tuvieron que unirla con EDESUR para que Fenosa la asumiera. Desde que se fundó la figura del superintendente, Héctor, ¿usted entiende que ha llenado su cometido o el superintendente de electricidad no ha funcionado en República Dominicana? Fíjese, yo diría que deberíamos aprender las lecciones. ¿Por qué el sistema eléctrico dominicano no ha funcionado? Y sistemas iguales en países similares como los nuestros, vamos a decir Centroamérica, Panamá, Guatemala, El Salvador, sí son sistemas que trabajaron. Hay que hablar de varias patas, no solamente el superintendente. ¿Qué mira todo inversionista en el país? Institucionalidad, predictibilidad y qué tan fuerte es el regulador. Esas tres cosas no estaban desde el primer día y todavía hoy no están funcionando a plenitud. Entonces eso es lo que debemos mirar, que el sistema en un todo no ha funcionado. Héctor,
con respecto al superintendente, economía y superintendencia desde el punto de vista de consumo, es decir, todo el mundo ve en el superintendente una pata que es la defensa del consumidor, pero no es así. Es también la regulación de los precios. Es la regulación. Lo que pasa, Julio, es que los precios en la República Dominicana son precios políticos. Es decir, el precio de la energía, los presidentes de la República Dominicana no lo suben porque disminuye sus posibilidades electorales. El actual superintendente tomó una medida. Fíjate que yo no estoy de acuerdo con la medida que tomó, porque yo no creo que la superintendencia es un organismo de competitividad que tiene que beneficiar a los pequeños negocios. Ellos tienen que cobrar la tarifa técnica, lo que cuesta la energía y lo que permita recuperar las inversiones del sector de distribución. Sin embargo, cuando el superintendente tomó la decisión, fue desautorizado por el presidente de la República. Entonces, ¿para qué tienes un superintendente? Sí, pero que la liberación del mercado, esto, tiene que ver con la matriz, porque al comprarse unos precios... ¿Qué es lo que es matriz? La fuente de la energía que compran los generadores para la generación. Es decir, mientras estemos utilizando un combustible caro para la generación, los precios resultan muy altos, tanto para la distribuidora. Entonces, liberar el mercado es que cada vez que se suba el petróleo, la tarifa se ajuste, ¿no? Que eso sería lo ideal. Pero yo quiero... Hasta que no se cambie la matriz, no podemos liberar el mercado, porque una de las razones del hurto es el alto costo de la energía. Sí, pero... Mientras más aumenta la energía en un mercado tan distorsionado como el nuestro, la gente tiende a hurtar la energía porque no puede pagarla. Entonces tenemos que llegar a conformar la matriz para llegar verdaderamente a una liberación del mercado. Pero yo quiero, para poder tener un resultado, Héctor, los dos Héctor. Está interpretando. A los dos Héctor, yo quiero preguntar lo siguiente. A nosotros nos encanta buscar culpables, siempre, y tenemos un culpable favorito que es el generador. Generador vende caro y el Estado está contra la pared y no se pueden revisar los contratos porque no paran la cañonera ahí afuera, porque hay inversión extranjera, porque Tim Marín de Dopingüe. Ahora, el otro lado, el Estado es que no paga. Si vamos a distribuir culpas, el generador es impoluto, es una figura que genera y que nadie fue donde ellos y fueron donde ellos. Mira, invierte, por favor, mete los cuartos que nosotros tenemos, que necesitamos de ti. Realmente todo el mundo tiene una cuota de culpa, o es el Estado o es el generador el culpable de todo. Bueno, yo creo que es el gobierno, como decía Giorgi, porque no ha adoptado reglas claras. Es decir, aquí se fue a un proceso de privatización bajo el gobierno del doctor Leonel Fernández, y se sabía que la matriz energética era cara. ¿Qué ocurrió? Que en el primer momento en que subieron los precios de la energía, del petróleo, que tenían que subirse los precios de la energía al consumidor final, se suspendió. Entonces, ¿qué ocurre? Que las sedes comienzan a tener problemas, no pueden pagar. Ahora, en los barrios A, que reciben 24 horas de luz, no se roban la energía. ¿Por qué? Porque hay redes suficientemente seguras que impiden el robo de energía. Claro. Ahora, tú me vas a decir a mí que Héctor Giuliani, que consume más de 700 kilovatios hora al mes, o tú que probablemente en tu casa consume más de 1000, tiene que pagar un precio por debajo de lo que debería pagar. No. Sin embargo, yo estoy siendo subsidiado. ¿Por qué el gobierno no le busca soluciones parciales? Aquí, en los años 80, yo mira, he visto los programas de estabilización desde el 80 que llegué aquí hasta ahora. Y si en ese momento la queja de mi hermano y de Marcelo Jorge era que tú no podías subir los precios de la electricidad porque tú no le dabas 24 horas de luz a la gente. Ahora es que tú no puedes subir los precios de la electricidad porque eres pobre. Pero tú no tienes que resolver el problema de un hachazo. Tú puedes agarrar los barrios A
y decir, de aquí en adelante vamos a tener una factura, una tarifa técnica, y a ti yo te la voy a aplicar. Y en la medida que yo vaya incorporando los barrios a 24 horas, yo le voy a aplicar la tarifa técnica, y al que es muy pobre, le voy a dar bono luz. Pero no, ahora se está dando un servicio generalizado, un subsidio generalizado. Agarra el informe del Banco Mundial que salió los otros días. Dice que la pobreza ha aumentado en la República Dominicana en los últimos 13 años. Y tú agarras el subsidio de electricidad en los últimos 13 años y promedia alrededor de 14 mil millones de dólares. Eso es un desperdicio de recursos. ¿Y sobre quién recae esa responsabilidad? Sobre los presidentes. Pero eso es casi la deuda externa. Bueno, exactamente. ¿Y en qué se va eso? Se va en consumo, no se va en mejorar la capacidad educacional de la población, en mejorar su seguridad. Toma el caso de Medellín. Medellín tiene barrios pobres, sin embargo tuvo un gobierno municipal, y no estoy hablando aquí, en ese caso de Medellín, se invirtieron recursos en esos barrios pobres, se le llevó metro, se le llevó energía, pero la gente tiene que pagar la luz, tiene que pagar el agua, tiene inseguridad. Aquí nosotros somos incapaces de hacer algo bien. Toma los programas de seguridad del Estado. Oye, tú tienes una camioneta estacionaria ahí, pagándole dieta a una persona, gastando gasolina sin hacer nada. ¿Resuelve eso la delincuencia? No. Tú agarras todos los programas que hay aquí, son programas ineficientes. ¿Para qué tú vas a dar un subsidio? ¿Para qué tú das un subsidio, Julio? Tú das un subsidio para que la gente consuma más. Si es una persona pobre, para que pueda comer más arroz, llenarse. Pero aquí tú estás dando un subsidio y le estás metiendo 14 horas de apagones. Fíjese, ¿Es eso justo? Eso es un mito. Tú no lo estás precio. haciendo consumir más. En países similares a los nosotros, con el mismo poder adquisitivo, tienen energía tan cara como la nuestra. Un mito, pero el presidente el superintendente anunció el año pasado una variación de la tarifa, el presidente tuvo que intervenir porque al otro día aparecieron todos los programas insurrectos y rebelados contra eso. Porque pero es un caldo cultivo. Un presidente de opinión pública o un presidente para dirigir los destinos de la nación y explicarle lo que en verdad necesita. Sí, tuvo que convocar una rueda de prensa. Estamos de acuerdo. Él convocó la rueda de prensa y comenzó a hablar mucho y al final le dijo, pero ¿qué es lo que usted va a decir en la rueda de prensa? Y era que el presidente había intervenido por la opinión pública que se desató, con solamente, antes de aplicarse, con solamente anunciarse que iba a haber un reajuste en la tarifa. Porque es que aquí en el país, lamentablemente, todo el sector eléctrico lo mueven al antojo de lo que quieran las personas hacia afuera. Si usted tuviera reglas claras, específicas de cada cosa, y no nos hubiéramos pasado 20 años acabando con los generadores, está enfermo acabando del con la populismo. CDE. Está enfermo del populismo el sector eléctrico. Yo diría de falta de verdad. Bichara lo ha dicho muchas veces. Una de las cosas que ha muerto en el sector eléctrico es la verdad. Y ya vamos a una pausa ahora. Sí, vamos, pero que queremos decir algo antes de irnos. Arranque. No, es dejar la pregunta que vamos a contestar después de la pausa, y es, aquí se ha hecho una ley de salud y se hizo una ley de electricidad. Dos leyes, y después vinieron la ley de la capitalización de la empresa pública y la ley de seguridad social. Entonces, eso se ha quedado ahí frisado y nos vivimos quejando. Yo quiero saber si es necesario modificar por lo menos la parte eléctrica. La de salud la dejamos para los miércoles. Bueno, eso es lo que está haciendo el gobierno con someter el proyecto. Vamos a pausar. El proyecto de ley ahora. Agradecemos muchísimo a los amigos televidentes que nos completan las preguntas y nos hacen preguntas nuevas, porque ya está establecido que el programa no es unilateral, es un programa diverso, abierto. Y queríamos decir que en la pregunta... El libre mercado de las ideas está aquí. De las ideas. Que no tenemos a Héctor Guiliani y a Héctor Reynoso, que tenemos pendiente la pregunta de si hay que modificar Héctor Reynoso. No, Georgie Reynoso. Ah, Georgie, le pusieron Héctor, Georgie.
La pregunta estaba pendiente de si realmente merece ser modificado el marco legal. Y el gobierno ha propuesto, pero ha propuesto para volver para atrás. Ahora el gobierno está pidiendo que le permitan generar. Bueno, en El realidad, marco legal. Las EDES pueden generar hasta un 15% de la energía que compran. Con la ley existente. Con la ley Sí, existente. Yo lo que creo que ahora lo que se quiere modificar es la ley de licitación, la 14202. Y yo creo que aquí, en realidad, Julio, hay una doble moral. Porque por un lado se ataca al sector privado y la transparencia, y por otro lado se negocian contratos grado a grado con el mismo sector privado. Entonces, esto no es una cuestión de modificar la ley eléctrica. En realidad la ley eléctrica funciona en Chile Y no funciona es, en todos Héctor, los no es países que donde estamos se aplica. buscando que no caer en lo ilegal. Lo que se está haciendo es buscarle legalidad. Porque si el gobierno pasado hubiera sometido al Congreso los contratos de Sunland, no hubiera sido llevado a la Corte ese tema. Lo que está haciendo este gobierno es entrando dentro de la legalidad. Bueno, pero es que es legal, completamente legal, que las compañías distribuidoras produzcan hasta el 15% de la energía. Pero la licitación ahora la van a hacer que el gobierno pueda hacerlo sin licitación. Bueno, pero es que ya ese es otro problema, la ley lo permite. Lo que no te permite la ley, lo que se quiere modificar es la ley de contrataciones. Entonces, por ejemplo, yo en CDE, siendo asesor económico, yo me encargué del manejo de las licitaciones de algunos de los barrios que eran con recursos gubernamentales. Todo eso. ¿Qué se licitaba ahí? Se licitaba la rehabilitación de redes en Cienfuegos, en Alto del Yaque, parte de Cristo Y eso era el Rey. PRA, ¿eh? Esos eran barrios PRA, muchos de ellos. ¿Cómo es que se llama aquí en San Pedro de Macorís? Y se hizo por licitaciones. Lo que pasa es que a la gente, al gobierno, y de ahí es que se cometen los errores. Nosotros queremos resolver todos los problemas de nuestro gobierno, aun cuando no tengamos que llevar la ley por delante. Sin embargo, esos errores después resultan ser muy caros. Sí, pero mire, las leyes, aquí tenemos un problema con los códigos, ¿no? Que no están dando problemas. Los códigos, el código que se están modificando y hay propuestas. En este Los caso, códigos legales. de la delincuencia. Código penal, código Exacto. civil. Pero ¿cuál es el problema con la ley eléctrica? Vamos a lo eléctrico. Sí, lo que pasa es que las leyes que hemos tenido últimamente, que se han elaborado en el país, han sido traídas por los moños, no han sido resultado de la realidad. ¿Qué sucede con la ley eléctrica? Que ahora hay que ajustarla a la realidad que vive la República Dominicana. Se hizo una ley general que no se ha podido cumplir. Usted sabe cuando en los libros de economía se dice, esta ley de la economía se cumple en una economía perfecta. Diga. Perfecto. Entonces eso mismo pasa con la ley eléctrica. Pero lo que se está Tenemos una ley modificando, eléctrica que todavía no hemos avanzado. fíjate, Lo suficiente para aplicarla en toda su magnitud. Entonces usted se basa en la licitación, pero el aspecto yo creo de la ley, le voy a hacer esta pregunta, el objetivo del proyecto de ley vamos. que ha sometido el gobierno al Congreso no va en la línea de ajustar la ley a la situación que viene de que la CDE se va a convertir de nuevo en una generadora del mercado también. No es el sentido, no es un problema de la licitación, no es el objetivo fundamental ese. Es decir, que la ley le permita a la CDE convertirse de nuevo en generar una parte de la energía que va a consumir. Julio, Héctor, ahí hay una mujer. Es una pregunta. Óyeme, espérate. Sí. Ahí hay una mujer que me llama peleando. El santo varón te dice que ustedes emitieron un decreto mientras estaba en la corporación declarando transitoriamente las compras sin se licitación. hicieron, es cierto. Es así, cierto, sí. Y yo considero que fue un error también. Ya. Sí, sí. Es Aquí retrato. lo que se está modificando
es la ley 34006 sobre compra y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones. Con el objetivo de... No es la ley ¿Pero eléctrica. con el objetivo de qué? Aquí se está reconociendo que la ley eléctrica funciona bien, lo que se está modificando es contrataciones de para plantas eléctricas de grado a grado. Reynoso, Sí, yo no quiero que tú te vayas sin esta pregunta. ¿Estamos mejor o peor? Estamos mejor. Estamos mejor. La eficiencia en el año 2000 del sistema eléctrico era sobre 13.500 millones de BTU por kilovatio hora. Hoy la eficiencia está entre 8.500 y 9.000. Entonces ha habido inversión en generación. Y si usted hubiese ido a cada una de las subestaciones del sistema, usted se hubiese dado cuenta que faltaba mantenimiento, de que faltaban equipos, faltaba tecnología. Usted va a la distribuidora, en la distribuidora, a pesar de que el problema más grande que tiene la distribuidora es el servicio al cliente, por lo menos el equipamiento ha mejorado en la distribuidora. Y para no tener que regresar de donde nunca hemos ido, ¿estamos en buen camino o todavía estamos dando tumbo? Porque por lo que estoy oyendo, Héctor piensa que se puede hacer mucho todavía. Pero con respecto a lo que usted dice... En términos generales, este gobierno, que tú oyes al presidente que te da una cátedra de energía... No es un problema de gobierno, es un problema histórico que estamos asumiendo. Pero yo no le puedo echar la culpa a la historia. Sí, hay que echársela. No, pero es un problema acumulativo, como decía Villara, de 120 años que tenemos en él. Y ya. O que hemos ido avanzando. Estamos caminando para donde tenemos que caminar. Yo creo que se están dando pasos, pero como yo le decía, no es solamente la generación. Aquí hay que atacar 5 patas. Generación, un 50%. Transmisión, distribución, los clientes y la institucionalidad. Sí, si esas 5 patas, no son 3 patas, no son 4, son 5 patas, no se arreglan a la vez, siempre se va a quedar una pata más grande que otra y la mesa se va a quedar corta. Pero la generación ya está en los números, el 50% del problema. Porque el petróleo se ha disparado enormemente. No, ahora ha bajado. Ahora mismo está bajando. Eso es transitorio y con la crisis ahí de Venezuela. No, pero ¿qué tenemos a la vista? Tú agarras las estadísticas de las sedes y tú vas a ver que en conjunto se han beneficiado de la reducción del precio, solamente por precio. La sede en el periodo enero-octubre, ¿tú sabes cuántos millones redujeron sus compras solamente por precio? Se ahorraron 56 millones de dólares. Ahora, Julio, para la persona que me dijo santo varón, yo creo que cuando uno va a las posiciones públicas, uno va con cierta propuesta. Yo en la CDE siempre abogué, y se lo puede preguntar a todo el equipo de la CDE y se lo puede preguntar a Marrancini, por licitación. El mismo punto de vista que estoy expresando aquí públicamente, también lo expresé en aquel la CDE momento. en ese entonces. Vamos a una pausa. Bueno, si Guido Gómez ve ese contrato de Albuquerque, va a tener problemas y va a pasar por lo mismo del otro. Así, en medio de una convención haciendo un contrato con el gobierno. Esa es una opinión muy personal. Las opiniones emitidas en este espacio son de la exclusiva mía. Sí, pero la gente tiene que seguir viviendo. Si él tiene su compañía. No, yo pienso igualito que tú, ¿eh? Lo que pasa es que yo estoy diciendo, seguido lo ve. Georgie, ¿qué tú querías preguntarle a Georgie? Que nos vamos. No, ¿usted cree que hay conciencia sobre el problema del subsidio eléctrico en la población? No. ¿Por qué usted cree que no hay conciencia? Porque nunca se le ha dicho a cada usuario cuánto el gobierno le está subsidiando. Porque no solamente son la clase pobre, todo el mundo está subsidiado. Todo el mundo está subsidiado. Es lo que dice Héctor, entonces. Se ha tratado, hasta los altos están funcionando. Claro, porque la tarifa técnica hoy día es por encima de lo que se está cobrando. Recuérdese que ya las propias devaluaciones han hecho que la tarifa real que está viendo el consumidor es un poquito, con referente al dólar, mucho menor. Héctor ha dicho una cosa aquí que los que están dirigiendo el sector eléctrico deben tomar en cuenta. A mí me ha surgido la idea ahora, aquí, sentado, de que se debe avanzar del bonolú al prepago. Que en vez de darle el bonolú, que inviertan ese dinero y se le darle el prepago a los que menos pueden. No, es que bonoluz es para beneficiar a los más pobres, el prepago es para que paguen.
Ahora, yo lo que creo Pero ahí que pueden ha pagar salido algo claro también. de esta discusión. Los pobres tienen teléfono, Tienen de Exacto. todo, parábola, tienen teléfono de celulares. tarjeta, ¿Entiendes? tienen Sí. teléfono de Bueno, tarjeta. Beben Eso- cerveza los fines de eso- semana, todo. Eso era lo que estaba diciendo, ese subsidio generalizado, ese es el efecto que tiene, que lo que no pagan en luz, entonces lo pagan en cerveza, en apuestas. Decía alguien que estuvo en Londres la semana pasada que salió con una muchacha y le dice a la mamá a la muchacha, mira, apaga bombillo que me quedan pocos minutos. Además, cuando la gente va a contraer bueno, matrimonio, en tiene que saber Londres. cuáles son sus responsabilidades. En Londres. ¿Eh? Así mismo, ¿eh? Bien. El precio de muchos servicios que tanto atacan el sector eléctrico público que hoy recibimos están por encima de lo que es el benchmarking del mercado. Exacto. Y nadie grita. ¿Por Bien. qué? Porque dan buen servicio. Señores, terminamos. Vamos a ver unas informaciones. Vamos a hablar después de lo que le costaron a los ingenios cambiarle la cultura energética a los bateyes, que el ingenio daba la luz y cuando se cambió y se pasó al sector privado, fue una tragedia eso, hasta muerto hubo. Vamos a una pausa.